Después del desayuno con café instantáneo y pan de salchicha de hígado, salgo del albergue de peregrinos de la Pobla Llarga a las 7. Anoche llovió levemente, pero ahora las calles están secas nuevamente. En la penumbra pierdo la primera vuelta. Veo pasar un coche de policía, entonces se me acuerdo que debería llamar a la policía después de salir del albergue. El departamento de policía está en la Pobla Llarga responsable del albergue de peregrinos, por lo que ayer me llevaron al albergue en el coche de la policía. El policía me pregunta si dejé la llave en el buzón y probablemente por eso debería llamar. A los 5 minutos salí de la Pobla Llarga y vuelvo a caminar junto a Naranjos en el Camino de Levante. El Camino de Santiago de Levante es un camino de Santiago español y lleva 820 kilómetros desde Valencia a Zamora. La etapa de hoy me trae 24 kilómetros de la Pobla Llarga a Canals. Después de poco más de una hora llego al pequeño pueblo de Manuel. Los ciclistas preguntan si voy a Santiago y me desean un buen camino. El camino es parecido al de ayer, plantaciones de naranjos en senderos agrícolas. Sin embargo, las montañas se han acercado. El sol está saliendo lentamente y solo está un poco nublado. Con suerte no hará tanto calor. Ahora el Camino de Santiago discurre entre plantaciones de naranjos y un arroyo. Pronto el camino se vuelve intransitable y me abro paso entre los naranjos de la izquierda. Cuando quiero volver al camino, un granjero enciende su atomizador agrícola. Puedo llamar la atención sobre mí agitando violentamente. El granjero parece asombrado, apaga la máquina y me deja pasar. Hace calor ahora y me estoy tomando un descanso, también para revisar mi talón derecho. Hoy es solo la tercera etapa, pero ya tengo una ampolla. No se ve dramático, pero se siente como caminar sobre guijarros. A las 10 menos 4 aparece Xàtiva a lo lejos. Sin embargo, el Camino de Levante no conduce directamente a la ciudad, sino que gira a la izquierda para sortear el Puig, que tiene 300 metros de altura. Se prefijó que sería de 29 grados. A las 10 en punto hace demasiado calor para mí y saco mi sombrilla. Los 2 últimos kilómetros antes de Xàtiva, el Camino de Levante discurre por una carretera rural y más tarde por un pequeño polígono industrial. De hecho, quería comprar algo para comer en Xàtiva antes de la pausa. Agotado por el calor, solo llego a un pequeño parque con un hermoso pabellón de aspecto morisco y me dejo caer en un banco aquí. Después de media hora me he recuperado bastante y ahora puedo explorar Xàtiva.
La ciudad tiene 29.000 habitantes y fue la sede de la familia Borgia, de la cual descendieron dos papas, Calixto III y Alejandro VI, ambos en el siglo XV. Calles estrechas atraviesan la hermosa zona del casco antiguo de Xàtiva. La iglesia principal, la Basílica de Santa María, se encuentra en la plaza de Calix III. Enfrente se encuentra el antiguo Hospital Real con su impresionante fachada. En el interior, el edificio resulta ser un centro médico con hormigón románico. La construcción de la Basílica de Santa María se inició en 1596. Tardó casi 350 años en completarse. La visita de la iglesia es gratuita. Por 12 euros puedes visitar el pequeño museo y subir a la torre de la iglesia. Me lo estoy pasando genial aquí. Desde la cámara de la campaña subo una estrecha escalera hasta una terraza en la que hay un carillón con 20 campañas. Pero puedes ir más arriba. Llego a la cúpula por una escalera aún más estrecha y me siento como si estuviera en un set de filmación de El Señor de los Anillos. Desde la cúpula tengo una maravillosa vista sobre Xàtiva. Después de visitar la iglesia, bajo a la parte más nueva de la ciudad con sus amplias calles bordeadas de plátanos. Lleno el suministro de bebidas y como los panecillos de salchicha de hígado que preparé esta mañana. Continúa a las 2, aún quedan 8 kilómetros hasta Canals, mi destino de hoy. Desde el puente del ferrocarril ya puedo ver Canals a la izquierda en la distancia,
pero antes de eso un patio de juegos sombreado en Hanover invita a tomar un breve descanso. En el pueblo de Ayacucho tengo que subir 40 metros de altitud. En la plaza Juan Carlos I, con la iglesia de Santiago, creo que he llegado a mi destino, pero todavía me quedan 2 kilómetros más para caminar. A causa de la pandemia, alrededor de la mitad de los albergues de peregrinos del Camino de Levante se encuentran actualmente cerrados. Hay un albergue municipal en Canals y está abierto. Una vez más, el albergue está gestionado por la policía. Bañado en sudor por el calor, espero en la oficina de la policía local. Mis datos personales quedan registrados. Un policía me mira pensativo y luego me toma la temperatura de la frente. Otro policía me pregunta si me ducharé en el albergue. Yo digo sí. Luego, 2 policías completamente uniformados me acompañan a pie hasta el albergue de peregrinos. Me abren el albergue, pero no me dan la llave. Si vuelvo a salir hoy, debería llamar a la policía a mi regreso y alguien vendrá a abrir el albergue. El albergue de Canals es un poco antiguo. Cocina con estufa, horno, refrigerador, gran salón, una terraza muy grande. El mercado central se encuentra debajo del albergue. Un dormitorio con 2 camas. Otra habitación, solo hay sillas en ella. Ducha, lavabo. Después de ducharme, lavar la ropa y descansar, vuelvo a estar en forma y exploro Canals. Aparte del parque de máquinas expendedoras de combustibles y 2 árboles impresionantemente grandes, no puedo ver nada extraordinario. De regreso al albergue llamo a la policía local y de hecho, después de unos minutos, un policía viene caminando desde la comisaría cercana y me abre la puerta. En una inspección más cercana, la cocina no era adecuada para cocinar, por lo que hay una deliciosa ensalada de pasta para cenar en el balcón del albergue. Fortalecida, pronto me meto en mi saco de dormir para reunir nuevas fuerzas para un nuevo día en el Camino de Santiago de Levante.